Ordinaria a las 11 de la mañana como está planeado. Agradecemos que tengan sus celulares, por favor, en modo silencioso y a la gente que está comunicada por vía telemática, Marisa, que ojalá no estén con sus micrófonos abiertos. Vamos a dar lectura a las excusas primero por parte de nuestro secretario académico. Buenos días. Tenemos tres académicos que se han excusado de no poder asistir a esta sesión. Los académicos Miguel O'Ryan, Cecilia Alvala y Gloria López. Nada más. Nuestra conferencia en la reunión ordinaria del día de hoy está presentada por un muy ilustre invitado, el doctor Ignacio Sánchez, ex rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, a quien realmente tengo el agrado de darle la palabra en su conferencia titulada Aporte y entrega de las facultades de medicina al interior de las universidades y el caso de la Universidad Católica. Doctor Sánchez. Bueno, muy buenos días. En primer lugar, quisiera agradecer al doctor Cazorla y a la directiva de la Academia de Medicina por la invitación que me han hecho. Me honra mucho y me produce gran alegría poder estar hoy día acá. Gracias a todos quienes están en este auditorio y también quienes están conectados por vía telemática. La razón de esta presentación lo anunciaba el doctor Cazorla. En mi caso particular, estuve, bueno, desde el año 79, soy miembro de la Facultad de Medicina como estudiante de pre y posgrado, como profesor, y en esta universidad he cumplido distintos cargos: director de la Escuela de Medicina, decano de la facultad y posteriormente rector. Durante 15 años rector y cargos de gestión cerca de 10 años en la Facultad de Medicina. Y este tema a mí me importa mucho porque lo he vivido muy de cerca: cuál es la integración, cuáles son los aportes desde la facultad a la universidad y viceversa. Y por lo tanto, entonces quiero hacer una presentación general inicialmente y después mostrar cuál es el caso de la Universidad Católica en estos años que no solamente me han tocado a mí vivir, sino que también desde su fundación como facultad. Eh, Tenemos entonces el edificio académico de la Escuela de Medicina y la Casa Central, que están en el mismo campus. Y los objetivos de la presentación entonces son hacernos la pregunta: ¿cuál es la contribución de una facultad de medicina al desarrollo de una universidad? Y cuál, por supuesto, es el aporte de las instituciones al crecimiento y desarrollo de la facultad de medicina. Probablemente en otras facultades o en otras disciplinas uno no se haría la pregunta porque eh, las facultades, en el caso nuestra, 18 facultades en la Universidad Católica, eh, son muy integralmente dependientes de la gestión de toda la universidad. Sin embargo, en medicina no es solamente el caso nuestro, sino que una evaluación comparada nacional e internacional, las facultades de medicina son tan grandes, tan importantes dentro de una universidad, que muchas veces está la tentación de hacer una vida muy independiente de la propia de la propia universidad. Y para la universidad también muchas veces introducirse en lo que está ocurriendo en la Facultad de Medicina no es tan fácil. Entonces me parece que estas preguntas son relevantes y son importantes de hacer para que exista la mayor sinergia en el desarrollo de cada uno de estas unidades. ¿Qué es lo que sabemos desde la historia en esta relación? Bueno, el origen de la medicina occidental, desde Grecia, desde Roma, eh, Hipócrates 450 años antes de Cristo, Galeno 150 años después de Cristo en Roma, y así nos formamos las ciencias médicas y las escuelas médicas, los hospitales romanos que anticiparon el modelo de hospital como un centro de aprendizaje, y eso es bien importante conocerlo desde entonces, los primeros años después de Cristo. Y la enseñanza de la medicina y esta institucionalización en Europa en la Edad Media. Salerno, Montpellier, Padua, Bolonia fueron los puntos iniciales.
Posteriormente, en la enseñanza medieval, entonces se articula entre la universidad y el hospital público. Y aquí es bien importante cómo desde el medioevo hay una relación muy, muy cercana entre una universidad y el hospital público a la cual la universidad correspondía. Esta organización colectiva se organiza en torno a establecimientos que durante muchísimos siglos estuvieron orientados por la iglesia, por la caridad, hospitales monásticos, hospicios, bibalistanes en el mundo islámico, en el mundo oriental. Entre los siglos XVIII al XIX, los hospitales se convierten en lugares de enseñanza clínica formal, y ahí está el caso de París, de Padua, de Berlín. Y en los siglos XIX y XX comienza esta profesionalización de la docencia y de la investigación. Y ya voy a mencionar el caso de Norteamérica con el informe Flexner, que marcó un hito en la enseñanza de la medicina y en la relación entre el hospital, la enseñanza médica y la universidad. Norteamérica entonces es un buen ejemplo para mostrar, después voy a mostrar casos de Europa y de Latinoamérica. Entre finales del siglo XIX y principios del XX se produce entonces una transformación decisiva en la calidad de la medicina, y esto se manifiesta por el modelo de integración, investigación científica, formación clínica, hospitalaria y selección académica que ocurre en Johns Hopkins, la Universidad de Johns Hopkins, bajo el liderazgo del profesor y educador médico Abraham Flexner. La articulación institucional marcó el punto de inflexión en esta modernización de la educación médica en Estados Unidos. Y este informe Flexner, que se publicó en el 1910, muestra entonces un análisis de la educación médica en Estados Unidos y Canadá, y que han habido a 100 años del informe diferentes publicaciones. Lo que hizo Abraham Flexner fue analizar todo el número de universidades que dictaban medicina, y analizó las facultades de medicina en todas las escuelas de medicina de Estados Unidos y Canadá, donde había mucha diferencia en calidades, donde había universidades muy jóvenes que formaban o que tenían escuelas de medicina que no cumplían con estándares de calidad, y fue el primero en consolidar normas académicas. Se concentraron recursos, se potenciaron las capacidades de investigación, y quizás uno de los aspectos principales, estamos pensando en más allá de 100 años atrás, la actividad hospitalaria y la concentración académica, diríamos, el tiempo protegido académico para investigar. Fueron los primeros momentos, hace más de 100 años, en donde se analizó esto. Se cerraron muchas escuelas de medicina, se hicieron procesos de acreditación, qué es lo que había que tener para poder participar de este nuevo grupo selecto de facultades de medicina, lo que aumentó mucho el prestigio de la enseñanza de la medicina, la presencia de las universidades en los hospitales, y permitió la docencia, la investigación y lo que conocemos hoy día de la enseñanza práctica hecha por profesores universitarios. La verdad es que creo que a Abraham Flexner le debemos la calidad de la medicina a nivel global, a nivel internacional, porque desde Norteamérica esto se proyectó hacia otros lugares. Y los efectos de este proceso de evaluación fueron muy notables. Las facultades de medicina comenzaron a traer financiamiento filantrópico, recursos públicos y talento académico. Sobre todo filantropía en Norteamérica más que en otros lugares. Elevó la competitividad de las propias universidades, motivó a muy buenos estudiantes a ingresar a la carrera, y se crea esta tríada universidad, facultad, hospital, que yo creo que es muy clave, es muy sinérgica y es muy importante de tener siempre presente. Una universidad que tenga una muy buena escuela de medicina, una muy buena escuela de medicina que esté en campos clínicos abundantes, generosos, ya sea propios o públicos, pero con gran participación en esos campos clínicos. ¿Qué pasó en Latinoamérica? Bueno, nosotros tenemos raíces que combinan la herencia académica europea con la herencia norteamericana, y aquí destaco la creación en el 1822 en la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Medicina, que aparece como la primera en Latinoamérica hace más de 200 años.
Otras universidades impulsaron redes hospitalarias, academias médicas, revistas científicas. Destacan también experiencias en Colombia, México. La medicina se desarrolla en universidades estatales en esos países con mucha compenetración con los hospitales públicos. En Chile, claramente señala la Universidad de Chile y la Escuela de Medicina que se inicia en el Hospital San Juan de Dios antes de la creación de la propia Universidad de Chile. En el 1833, entonces, se crea la primera escuela de medicina del país en el Hospital San Juan de Dios, con enseñanza médica es la original. En el 1842 se funda la Universidad de Chile y se consolida el proyecto universitario de medicina, porque ya había comenzado prácticamente 10 años antes en el San Juan de Dios. Por lo tanto, claramente la Universidad de Chile tiene un papel determinante en la consolidación de la enseñanza de la medicina en nuestro país. Le sigue la Universidad de Concepción, que crea el primer curso de medicina en 1927, y la Universidad Católica, que crea su Facultad de Medicina y de Farmacia en el 1929. Estos son los orígenes de la enseñanza médica de nuestro país, en que, por supuesto, que previamente no formalizado existía enseñanza de la medicina. En la Universidad Católica, entonces, 1929, la Facultad de Medicina y Farmacia. En 1937 empiezan las actividades en el Hospital Clínico, se titulan los primeros estudiantes. Muy importante la relación que existe entre la Facultad de Medicina y el Instituto de Ciencias Biológicas, que tuvo distintos nombres, actual Facultad de Ciencias Biológicas. Nuestros primeros profesores de las carreras básicas tenían una participación muy importante en las facultades de ciencias. Doctores tan importantes como doctores Croxato, Luco, etcétera, inicialmente haciendo estudios de posgrado en el extranjero, publicando en las mejores revistas. Doctor Croxato publicando en la revista Science en los años 40. Creo que esas son bases muy sólidas de la calidad académica de nuestra Facultad de Medicina. En el año 1950 se funda la Escuela de Enfermería. Posteriormente comienza entonces un trabajo para ir logrando la autonomía docente. En el año 1980 la universidad comienza a tener la posibilidad de entregar títulos más propios, porque previamente estábamos siempre bajo el alero de la Universidad de Chile. En 1990 se fortalece el crecimiento y consolida la red de salud de la universidad. Se crea la Dirección de Investigación, se inauguran nuevos campos clínicos como San Carlos de Apoquindo, se inauguran nuevas redes de áreas ambulatorias. Importante saber que entre 2009 y 2021 nuevas carreras, odontología, kinesiología, nutrición, fonoaudiología, terapia ocupacional. Un hito importante en el 2013 es que creamos una asociación con una red de salud católica norteamericana, Christus, y se crea la nueva red de salud UC Christus, que está en desarrollo. En 2016 tenemos una acreditación internacional por el Royal College de Canadá. Sin embargo, aquí hay que notar que ya en los años 90, bajo la decanatura del posterior rector Pedro Rosso, hay acreditaciones simuladas con Norteamérica para entrar en procesos de acreditación. Esto fue una labor muy visionaria del rector Rosso en el sentido de que se adelanta a todo el proceso de acreditación universitaria nacional. Y me toca a mí, como director de escuela, hacer el segundo proceso de acreditación en el año 2003 y 2005 en la en la Escuela de Medicina, y posteriormente entonces aquí hay una acreditación formal de Canadá para nuestros programas de posgrado. Y entonces hoy día el desarrollo actual de la facultad que voy a mencionar en un rato más. Entonces, eso es un poco el trayecto de historia y la línea de tiempo.
El doctor Cazorla mencionaba al doctor Casanera. Obviamente que cuando uno presenta una historia de prácticamente 100 años, está presentando el trabajo de hombres y mujeres que han hecho posible el estado actual de la calidad de la Facultad de Medicina. Y el doctor Casanera, y el doctor Salvador Vial, y el doctor Joaquín Luco, y tantos otros que cumplieron labores señeras en nuestra facultad, a los cuales uno tiene que reconocer y agradecer el trabajo realizado, porque obviamente que esto es una construcción que se va uniendo en el tiempo, producto de esfuerzos colectivos. Ahora, el aporte de la universidad a la Facultad de Medicina es crucial, y uno puede sistematizarlo y decir, bueno, en primer lugar, sistemas internos robustos de aseguramiento de la calidad. Hoy día existen esos procesos, pero la verdad es que desde la fundación de nuestra Facultad de Medicina, el tema de la calidad, el buen servicio, de aportar, de formar hombres de ciencia y conciencia, ha estado en nuestro trayecto, en nuestro sendero. Hoy día lo llamamos aseguramiento de calidad, hoy día llamamos, tenemos otros términos para referirnos a algo que desde los orígenes ha estado presente. La adopción de estándares externos que impulsa una mejoría continua, una transparencia y una excelencia curricular. Eso que son aspectos básicos en la vida universitaria, que también los incorpora la Facultad de Medicina. Muy importantes las políticas de acceso, de inclusión y de diversidad. Obviamente que cuando vemos los ingresos en los primeros años de una facultad y los comparamos con hoy día, hay una serie de aspectos, eh, admisión de hombre y mujer, admisión de regiones, admisión de diferentes estudiantes con capacidades de pago o no pago. Hoy día, haciendo un corte en todas nuestras facultades de medicina, tenemos una mucho mayor inclusión, mucho mayor diversidad, que hace que la enseñanza de la medicina sea mucho más integral también. Atracción y retención de académicos e investigadores calificados que se interesan por estar en una muy buena universidad, básicamente por los pares y básicamente por los estudiantes que postulan y llegan a esa universidad. Todos los que hacemos clases, obviamente que la mejor retribución de hacer una clase es las preguntas que surgen de los estudiantes, el diálogo posterior con estudiantes motivados. Ese quizás es el principal retribución que tiene un profesor universitario. Las políticas de calificación, carrera académica y mecanismos participativos en la toma de decisiones. Hoy día nosotros muchas veces aceptamos como por añadidura, por una cosa natural, políticas de calificación académica, eh, eh, temas de evaluación, de promoción, pero la verdad es que ha costado mucho y muchos años de rigurosidad, de trabajo de excelencia para poder formar los estándares, para poder tener criterios objetivos de promoción y de calificación académica. Y eso las facultades de medicina con universidades robustas tenemos que reconocerlo y valorarlo. La ampliación de oportunidades de participación, proyectos de investigación, visibilidad institucional, atracción de talento, esta voy a tocarlo después, la posibilidad de trabajar en interdisciplina, cosa que para la educación médica es clave, y para el desarrollo de cada uno de nosotros el trabajo interdisciplinario ha sido fundamental. La posibilidad de acceder a hospitales docentes, tanto propios como en convenio. Es decir, en convenio, este año 2026 se cumplen 60 años de un convenio marco con el Hospital Sotero del Río para la Universidad Católica. Y lo menciono porque en 1966 se firma ese convenio que ha sido ininterrumpido y que ha acompañado la formación de generaciones de estudiantes de pre y posgrado. Creo que 60 años de un convenio interrumpido merece ser destacado. Lo mismo la Universidad de Chile con los convenios de hospitales públicos que presenta. Herramientas para la innovación curricular, evaluación y gestión de becas. Eh, muchas eh, aportes desde la universidad a las facultades son retribuidos, por supuesto, como lo voy a mencionar posteriormente,
en el efecto reverso. Aquí quiero mencionar la labor señera, por ejemplo, en nuestra universidad, del doctor Vicente Valdivieso, al desarrollar políticas de formación docente que dieron origen a distintas formaciones en el Centro de Educación Médica. Centro de Educación Médica que se basa en la Oficina de Educación Médica, que debe tener más de 60 años de historia. Por lo tanto, aquí hay una cosa bidireccional. Hoy día en nuestra universidad, todas las facultades de la institución módulos de diplomado de educación docente para que los profesores que se introducen a la institución a hacer docencia en cualquiera de los ámbitos del saber tengan una formación docente de un muy buen nivel. Otros aspectos, entonces, esta ecología de investigación, recursos para el crecimiento de la facultad, proveer una infraestructura hospitalaria adecuada, que siempre va a tener esa tensión entre lo clínico y lo académico. Cuando uno revisa literatura de hace 300, 400 años en Inglaterra, hay cartas que hablan de cierta tensión entre el jefe de servicio y el decano de la facultad en una universidad en Londres. Y eso 400 años después se sigue produciendo y se va a seguir produciendo porque existen tensiones entre el tiempo protegido para investigar, para enseñar y el tiempo dedicado a la atención de pacientes. Y lo importante es el diálogo y llegar a los acuerdos que sean necesarios. Oportunidad de desarrollo clínico, el desarrollo de la interdisciplina, una facultad de medicina inserta en una muy buena universidad, creo que es un aspecto fundamental. Y esta interdisciplina sale mucho más allá de las carreras de la salud y llega a la historia, y llega al diseño, y llega a la ingeniería en distintos formatos, no solamente en investigación, sino que también en programas de pregrado y de posgrado. Y el gran tema de la internacionalización. Una facultad de medicina va con el desarrollo internacional de una universidad y aprovecha entonces todas las oportunidades que una universidad de clase internacional le puede proveer a sus facultades. Ahora, la pregunta inversa, ¿cuánto aporta la Facultad de Medicina a una universidad? Y en ese sentido, habiendo estado como rector 15 años, yo siempre me impresionaba una y otra vez de la potencia de una facultad de medicina al interior de una universidad en todos los ámbitos, en el ámbito de la docencia, de la investigación, en el ámbito de la vinculación con el medio. Enriquece la vida académica, fortalece sin duda la misión pública. Tengo ahí una lámina que habla sobre el aporte de las facultades de medicina en pandemia, potencia el compromiso social de la universidad, acercándonos a comunidades a través de distintos programas, aprendizaje-servicio, programas de atención de salud en sectores vulnerables, etc. La excelencia médica que contribuye al prestigio, la innovación y la responsabilidad social de la institución, la producción científica interdisciplinaria e internacional. Después voy a mostrar algunos datos de producción científica de nuestra facultad al interior de la universidad. Investigación y transferencia, investigación biomédica, publicaciones, patentes, emprendimientos, en donde ustedes van a ver el liderazgo que tiene la Facultad de Medicina en nuestras universidades. Dentro del quehacer docente, asistencial, innovaciones metodológicas, quiero destacar la simulación clínica, que cada vez es más relevante y que cada vez tiene fronteras que van ampliándose hacia otras carreras de la salud, también hacia otras carreras de la universidad, por ejemplo, la educación, vinculación con políticas públicas, la preocupación del bienestar de la comunidad y de la población. Al interior de una universidad muchas veces son académicos de la Facultad de Medicina los que han puesto los temas de bienestar, los temas de cuidado o autocuidado para toda la universidad, y eso hay que valorarlo de manera especial. Captación de fondos de investigación, siempre fondos que son escasos, que son difíciles de obtener, y esta proyección a nivel internacional. Y por supuesto, este posicionamiento en mediciones externas universitarias que favorecen a toda la universidad. Nosotros podemos tener discrepancias con los rankings actuales
que miden o no miden en forma global lo que hay que medir, pero lo que no hay que desconocer es que cuando una universidad o una facultad de medicina asciende en estos rankings internacionales, tiene un factor muy positivo el hecho de que otras universidades nos miran, otros profesores vienen porque se interesan en hacer trabajo conjunto, otros estudiantes hacen lo mismo. Y viniendo de una región como Latinoamérica, que nuestras universidades estén bien posicionadas, nos ponen en un foco internacional y mundial de gran importancia para poder seguir creciendo y aportando más. Solamente algunos ejemplos, que por supuesto son muy aleatorios. Impacto social, alinea la misión universitaria con el bien común, y aquí pongo proyectos ambulatorios como el proyecto Áncora, investigaciones en temas relevantes, Hospital Josefina Martínez de enfermedades respiratorias crónicas, como esta unión entre la facultad y el sector público, y generación de estudios de prevalencia a lo largo de Chile. Hay proyectos en la zona del Maule, hay proyectos de arsénico en el norte. Bueno, la lista de nuestra universidad y de las universidades que están representadas aquí por ustedes es enorme, pero creo que tenemos que tener esta mirada de cómo la Facultad de Medicina le aporta a la universidad estas temáticas que son tan relevantes. Por lo tanto, haciendo un resumen, las facultades de medicina tienen una gran producción científica, son capaces de atraer fondos de investigación, también fondos filantrópicos. Aquí estamos al debe como país y también como facultades dentro de una universidad. En todas las universidades del mundo que uno conoce, más o menos el 50% de los fondos de filantropía, de atracción de recursos de donaciones, son captados por las facultades de medicina, del total de los fondos captados por una universidad. Nosotros estamos bastante más bajos que eso en Chile, en nuestra universidad, en Latinoamérica, y esto es una tarea bien importante porque gran parte del crecimiento académico en infraestructura, en nuevas contrataciones, en nuevos proyectos, en todas partes del mundo viene de la filantropía y de las donaciones. Y ahí nosotros hemos estado mucho más dependientes de los fondos estatales para investigación, de los fondos propios de generación para crecimiento. Las facultades de medicina entonces actúan como motores de investigación, están muy relacionadas al incremento de publicaciones y generación de nuevo conocimiento de una universidad, y esta investigación en salud entonces se convierte en un activo estratégico para la universidad. Refuerza la reputación de la institución, facilita el acceso a financiamiento, promueve alianzas internacionales, como ya hemos dicho. Ahora, existen riesgos en esta relación y son riesgos que yo viví y que, digamos, se van a seguir presentando, pero que hay que conocerlos eh, para poder analizarlos y desarrollarlos mejor. Eh, las facultades de medicina representan una proporción muy alta del presupuesto de toda universidad. En general, 50% o más del presupuesto global de una universidad viene de su facultad de medicina, más su área de salud, hospitales, centros ambulatorios. En el extranjero, una universidad puede ser muy, muy grande, pero más del 50% de su presupuesto es medicina por los motivos que menciono. En nuestra institución es la misma situación cuando uno considera la facultad y la red de salud. Es necesario fortalecer esta relación robusta entre la facultad y la universidad, como ha sido el motivo de la presentación, pero también entre la facultad y las áreas clínicas. Cada vez más las áreas clínicas tienen un desarrollo eh, más autónomo, que tiene coordinación, por supuesto, con la facultad o la universidad, pero que es muy difícil que un área clínica crezca tanto y que dependa directamente de la labor académica. Tiene sus propias autoridades. Políticas claras, transparencia financiera, gobernanza son aspectos que son muy importantes, es decir, cuáles son los límites, cuáles son las reinversiones, cuáles son las inversiones en salud, cuál es la relación entre la universidad y estas inversiones. Esta evaluación tiene que ser permanente, tiene que haber un diálogo muy fluido y tiene que existir confianza, como en todos los aspectos de la vida, para que esta relación sea virtuosa. Eh,
Hay que reconocer el valor del tiempo académico protegido para realizar labores universitarias, ya sea en docencia, en investigación. Si no hay reconocimiento del tiempo protegido para esto, la actividad clínica consume. Todos los que hemos sido o somos clínicos actualmente sabemos que la enfermedad del paciente que uno tiene en la cabeza, porque tiene el paciente hospitalizado, consume una energía inmensa. Y si no hay un tiempo protegido de pensamiento y de desarrollo, lo que se va a dañar es la investigación, la creación de nuevo conocimiento o la docencia. Y eso es lo que no podemos permitir. Y también tenemos que trabajar mucho en la identificación universitaria del académico de la Facultad de Medicina. Lo decía al principio, las facultades son tan amplias, tan grandes, tan autosuficientes en muchos aspectos, que hay veces que el académico de medicina no tiene tan claro que está inmerso en una universidad. La Facultad de Medicina es su propia universidad en su globo y tenemos que saber salir de nuestras fronteras y saber que tenemos una facultad de letras y saber que tenemos una facultad de diseño, de ingeniería, de derecho, con las cuales no solamente nos tiene que importar lo que está ocurriendo ahí, sino que tenemos que tratar de tener puentes y un trabajo conjunto con ellos. Solamente dos ejemplos de experiencias internacionales, uno de Latinoamérica, la Universidad de Sao Paulo, que es una de las principales universidades de Latinoamérica y que su facultad de medicina es muy influyente en términos de desarrollo de medicina, ciencia biológica, alto impacto en proyectos y publicaciones. Y para qué decir la Universidad de Harvard, en la cual la facultad de medicina es una de las más importantes de esta universidad y que marca o ha marcado durante muchos años el desarrollo no solamente de la educación médica, sino que también el desarrollo de las nuevas hallazgos en medicina. Ahora, llegando al caso de la universidad, solamente algunos aspectos, no quiero entrar en mayores detalles, pero en aspectos de docencia, la Facultad de Medicina va marcando desarrollos curriculares acorde a los tiempos. El hecho de disminuir en un año la formación de medicina en nuestra universidad de 7 a 6 años va en la línea de desarrollo con los tiempos, va en la línea de la integración del pregrado con el posgrado para hacer 6 años más 3, 6 años más 4 en distintas modalidades de programas de posgrado. Oportunidades de aprendizaje autónomo, incorporación de pacientes entrenados, simulación, fantomas, incorporación de la inteligencia artificial en distintos formatos y distintas metodologías como las que menciono aquí, medicina basada en problemas, en evidencia, escenarios clínicos simulados, B-Learning, etc. Desde el punto de vista de investigación, la potencia de una facultad de medicina es enorme. En el caso nuestro, en los últimos 5 años, entre 35 y 40% de todas las publicaciones de la universidad provienen de la Facultad de Medicina y esto es bastante similar en universidades en el extranjero. Y esta actividad científica abarca investigación básica y aplicada, biología molecular, salud pública, en todos los ámbitos del saber. Más o menos el 15% de los proyectos concursables. Ustedes ven que para los profesores y profesoras de la Facultad de Medicina, las publicaciones no siempre dependen de obtener un proyecto Fondesit, un proyecto Fondef o un proyecto Anillo. Muchas veces las investigaciones que nosotros realizamos, y particularmente la investigación clínica, se hace sin un apoyo de proyectos, sino que es el estímulo y el deseo interno del académico de mostrar un nuevo conocimiento en su ámbito muchas veces clínico. Este ecosistema entonces favorece esta transferencia de conocimiento, innovación biomédica. En interdisciplina vuelvo al tema porque creo que es extraordinariamente importante. La Facultad de Medicina es una de las facultades que se orientan hacia las humanidades, hacia el arte con mayor interés. Nosotros en nuestra universidad tenemos proyectos conjuntos no solamente en áreas de investigación, sino que en docencia, en formación de personas, ingeniería biológica y médica, la Escuela de Medicina Veterinaria, es decir, medicina está presente en estas nuevas áreas interdisciplinarias
y participa en centros y redes de investigación interdisciplinarias. Menciono aquí el Centro de Bioética, el Centro de Neurociencia, el Centro de la Familia, como una de las facultades fundantes. Eh, También en programas académicos de y posgrado, pedagogía en educación física y salud, magíster en administración de salud, doctorado en neurociencia y psicoterapia, aspectos que van cruzando disciplinas en distintos formatos. La investigación translacional, colaboración de la red de salud con innovación en el territorio, odontología con enfermedades y reparación periodoncial, regulación de inflamación, medicina materno-fetal y otros ámbitos transnacionales. En vinculación con el medio, Instituto de Cáncer, Centro Transnacional, Antavirus, en conjunto con otras universidades muy importantes, UDD y otras, la Universidad de Chile y otros ámbitos, distintas relaciones. En pandemia, lineamientos éticos para la atención de pacientes, participación en mesas sociales, desarrollo de vacunas, creación de plataforma y COVID, en donde en pandemia las facultades de medicina en nuestra universidad, la Universidad de Chile y la mayor parte de las universidades del país se pusieron y se desplegaron para aportarle al país todos sus recursos humanos y materiales para salir de esta difícil situación. Llegando al término de la presentación, entonces, esta relación constituye un vínculo estratégico que potencia tanto el desarrollo de la universidad como de la facultad. Es un ganar-ganar, hacerlo bien, un verdadero motor de innovación y excelencia. Y hay una sinergia bidireccional muy fructífera que creo que es bueno revisitarla, evaluarla, conversarla al interior de las facultades de medicina y también al interior de las universidades. Hay factores de contexto que van a influir en el resultado, dónde está ubicada esa institución, es de regiones, no es de regiones, es estatal, es de servicio público, no estatal. Tiene particularidades disciplinarias específicas, van a depender también de las líneas de investigación. Hay universidades, hay facultades de medicina que están más orientadas al territorio, hay otras que están más orientadas a la ciencia básica o a la salud pública. Pero lo que no cabe duda es que la integración universidad, facultad y hospital demuestra ser una tríada extremadamente importante tanto en la docencia, en la investigación y en la atención clínica de calidad. Para esto, entonces, hay que participar activamente en estas líneas de desarrollo institucional, ampliar la formación e investigación. Hay aspectos de ética, aspectos de compromiso con la sociedad que hay que seguir insistiendo y avanzando, avanzar en innovación, aplicación tecnológica. Hay muchas universidades en el extranjero en donde gran parte de esta transferencia a través de royalty, a través de patentes, permiten el financiamiento de las propias no solamente facultades, sino que universidades, y potenciar la internacionalización en conjunto. Siempre hablar de la sostenibilidad financiera. Una universidad, una facultad de medicina de calidad requiere muchos recursos. Las redes de salud y los centros hospitalarios requieren de muchos recursos para la actualización tecnológica. Muchas veces esos recursos se tienen que reinvertir en el desarrollo de la medicina, en el desarrollo de la tecnología, y necesitamos potenciar la filantropía para poder seguir invirtiendo, fomentando docencia e investigación de calidad. Eso lo insisto y lo recalco porque de otra manera va a ser muy difícil mantener la inversión que se requiere en personas, en equipamiento, en nuevos proyectos para las facultades de medicina. Esta relación entre la facultad y la universidad es muy significativa, siempre es compleja, hay que cuidarla. La labor de las autoridades universitarias, de las autoridades de la facultad es clave para seguir en esta relación universidad-facultad, red de salud, que tiene que ser muy sinérgica y que tiene que ser muy fructífera hacia futuro. Y esa sería la presentación, creo que los 45 minutos que me habían dejado, así que estamos bien en hora para tener todas las preguntas que ustedes quisieran hacer. Muchas gracias por la atención.
Gracias, doctor Sánchez, por la excelente presentación y abrimos la sesión para preguntas o observaciones del auditorio. Doctor Lopera. Gracias, presidente. Muchas gracias, doctor Sánchez. Muy interesante su presentación. Verdad que si fuera candidato en este momento, alguno de los cargos importantes lo elegiríamos sin lugar a dudas. Nos mostró un programa, ¿no es cierto?, de proyección futura muy significativo. El producto de la experiencia que usted ha vivido, no solamente como decano, que fue, lamentablemente no fue muy larga, pero sí la experiencia como rector, que fue extraordinariamente larga, muy importante. Ahora, todo esto que usted nos plantea, ¿no es cierto?, son temas que nos angustian un poco, porque lo que hemos vivido, la experiencia, quizás hace algunos años, de cuando entramos en contacto con los hospitales, con los docentes de los hospitales, que eran a su vez asimilados como académicos de la universidad, se ha ido haciendo cada vez más difícil. O sea, hoy por hoy, ¿no es cierto?, sentimos que los hospitales, los médicos que trabajan, los profesionales de la salud, están orientados un poco a otras líneas, y el compromiso con las universidades sencillamente a veces no es tan significativo como lo fue en algún momento. Y eso quizás tiene impacto también en la calidad de salud que le estamos entregando al país. Cuesta entender que, a pesar de que en Chile han aumentado las facultades de medicina en un número muy significativo, ¿no es cierto?, de las pocas que eran hasta hace no más de 20 años, ¿no es cierto?, a pesar de eso, hoy tenemos muchos más problemas de salud de los que había en esa época, ¿no es cierto? Es más difícil conseguir especialistas, es más difícil conseguir que médicos se orienten un poco a temas de salud pública que sean beneficiosas para toda la población y no para un grupo selecto que tiene los recursos económicos, la capacidad, digamos, de utilizar esos especialistas. Por lo tanto, yo creo que lo que usted nos plantea ahora tiene un gran desafío. Desde mi punto de vista, quizás estoy un poquito sugestionado porque me tocó hacer esta charla el mes anterior. El tema de la inteligencia artificial que viene hacia adelante, ¿no es cierto?, que va a tener un impacto tremendo en todo lo que usted dijo. Cuando yo hablo de simulación clínica, ¿no es cierto?, que fue uno de los grandes ítems que tuvimos en los últimos 10 años, digamos 15 años en la formación de nuestros estudiantes, sabemos que la simulación clínica va a ser muy distinta hacia el futuro con la inteligencia artificial de lo que es ahora. Y eso va a ocurrir con otras áreas más. Todo el tema curricular. Ustedes ya dieron un paso adelante disminuyendo, ¿no es cierto?, la carrera de 7 años, 6 años, cosa que no ha sido seguida por todas las facultades de todas las universidades. Sin duda que eso, a su vez, cuestiona la formación de las otras áreas de la salud. ¿Qué pasa con las enfermeras? ¿Qué pasa con los kinesiólogos? Le estamos dando formación de 5 años y a un médico le dan formación de 6. Entonces hay todo un tema, ¿no es cierto?, pendiente, que creo que va a ser muy complejo hacia adelante. Pero aún así, yo creo que lo que usted mostró, otra cosa que me encuentro vital, es la integración disciplinar. O sea, uno piensa que realmente, si a los médicos nos encanta hablar de humanismo médico, y nosotros lo hemos hecho y lo estamos haciendo en grupos de trabajo acá en la Academia de Medicina, pero el humanismo médico incluye todo. Entonces, si uno pudiera transformar esa idea de humanismo que la usamos mucho en la práctica, seguramente que tendríamos una carrera mucho más humana, mucho más integrada y mucho más preocupante hacia lo que viene, ¿no es cierto?, en esto que ha sido, como le mencionaba usted, su nuevo rector recientemente en un medio de comunicación habló sobre las preocupaciones de la inteligencia artificial con el tema del humanismo y todo lo demás. Bueno, eso es real, eso lo sabemos todos. Pero ¿cómo no vamos a terminar con la inteligencia artificial? Al contrario, esto va a seguir desarrollándose. ¿Y cómo vamos a lograr evitar que se produzca la deshumanización, ¿no es cierto?, y todos los conflictos que supuestamente la inteligencia artificial trae. Así que yo le agradezco mucho su presentación, porque no creo que en Chile haya muchas personas con la experiencia suya en lo que ha sido ser decano y rector de una universidad tan importante. El número uno, a veces me cuesta decirlo porque no soy de Chile, pero lo reconozco en muchos aspectos lo importante que ha hecho la Universidad de Desarrollo, y creo que su experiencia ha sido una experiencia que para nosotros, digamos, es una enseñanza enorme. Así que muchas gracias por escuchar. Gracias, doctor, por sus comentarios, que son todos muy interesantes. Solamente quiero tocar un tema que me importa mucho, y que es cómo motivar a los docentes jóvenes o a los docentes de larga trayectoria en los campos clínicos asociados.
En nuestra universidad tenemos campos clínicos propios y campos clínicos asociados. Mencionar el Hospital Sotero Ríos, el Hospital de la Florida, Josefina Martínez, etcétera. Y, y claro, estando en este retorno a la vida académica, participo también de la docencia en estos campos clínicos y converso con profesores jóvenes o profesores de larga trayectoria que han estado siempre ahí y requieren atención, requieren cuidado, requieren presencia. Nuestro decano que está aquí presente, nuestro director de escuela, ha estado permanentemente motivando a esos grupos de profesores que son muy importantes y que tienen labores fundamentales en la docencia de pregrado, pero eso tiene que seguirse manteniendo. O sea, es una identificación con la institución que si no está la cercanía física de las autoridades en los terrenos, campos clínicos, se va desligando, se va perdiendo la motivación. Las personas que están ahí tienen un cariño por la docencia, por la formación de jóvenes muy grande, pero cuando están muy distantes de donde ocurren las políticas universitarias o las políticas de facultad, se va perdiendo esa ligación. Y yo creo que esto es un jardín que hay que regar muy permanentemente. Gracias, doctor Sánchez. Pero hay un tema que también cuando trabajo en educación médica, ya que de actividades básicas de la universidad, formación, extensión de investigación cada vez toma un papel más predominante, porque da prestigio, mejora los rankings y trae recursos económicos. En mi lo que uno observa es que la formación de pregrado está quedando un poco en el patio trasero. Ya no son los mejores académicos los que se encargan en el día a día de los alumnos de pregrado, la carrera académica, la carrera docente, queda más postergada frente a la carrera de investigación, y es una amenaza. ¿Cómo lo han enfrentado ustedes? Gracias, doctor. Efectivamente es una amenaza y yo creo que la estrategia que hemos seguido y que por supuesto que hay que seguir insistiendo y ninguna estrategia es perfecta, es que en las comisiones de calificación realmente la docencia de pre y posgrado sea considerada para la calificación académica y para los ascensos. Finalmente, cuando un profesor asciende a profesor asociado, profesor titular, es un referente para el entorno. Cuando un profesor titular asciende solamente por la investigación y no tiene contacto con su estudiante de pregrado, está dando una señal al resto de los estudiantes, al resto de los profesores. Por lo tanto, nosotros tenemos bastante cuidado de que las labores docentes no sean subestimadas tanto en la calificación como particularmente en los ascensos. Y creo que cuando uno ve en las ceremonias de titularidad la trayectoria de nuestros profesores y profesoras titulares, ve claramente dónde está la formación de personas, tanto en pregrado como en posgrado, que es uno de los aspectos principales de la valoración académica. Sin embargo, lo que usted dice es muy importante. También desde hace unos años tenemos la carrera hasta la titularidad en la planta docente. Entonces, un muy buen docente puede alcanzar la titularidad como profesor titular docente clínico, como existe en muy buenas universidades en el extranjero. Y eso también ha sido muy importante para estimular y para saber que un muy buen profesor que no ha tenido el desarrollo de líneas de investigación, sino que ha participado en investigaciones clínicas, en publicaciones como colaborador, pero no como un líder, también puede llegar a la titularidad desarrollando en profundidad su labor académica docente. Doctora Conde. Gracias por la conferencia. Mi duda es sobre el rol de la red de salud de la UC con respecto a la facultad y a la universidad. Yo tengo una cosa nostálgica que fui alumna de la Católica cuando no había la red. Era Marcoleta y el Sótero. Y ahora siento que
Me da duda de esta red tan grande el rol que puede tener con respecto a la universidad y la facultad. Eh, bueno, siempre los crecimientos tienen ventajas y abren oportunidades o desafíos. No cabe duda que nosotros crecimos en una red que era, como tú dices, el hospital, centro de diagnóstico y pocas áreas clínicas más. Eh, la verdad es que el crecimiento de la medicina requiere inyección de recursos, la inyección de recursos las universidades no la pueden tener, por lo tanto la asociatividad tenía que ver con un tema de sustentabilidad en el largo plazo y de una adaptación a la medicina en el largo plazo. Ahora, hoy día en San Carlos de Apoquindo, en distintas partes de la red, está lleno de estudiantes de de posgrado. O sea, hay una labor docente diferente a la que nosotros vivimos en las dependencias más pequeñas que teníamos, pero hoy día con otras carreras de salud, con otro nivel de número de estudiantes de posgrado. Hoy día la escuela de posgrado es más grande que la escuela de pregrado en la Facultad de Medicina. Eh, y gran parte de los que se forman en el posgrado se van a regiones, se van a distintas partes del país. Entonces tenemos una responsabilidad de formación de especialistas que también requiere una amplitud mucho mayor de campos clínicos. Así que es una zona de tensión. Yo ya decía, en Londres en el 1700 habían estas cartas que es interesante leer, en donde cuánto es asistencia, cuánto es docencia, cuánto es creación de nuevo conocimiento. Pero creo que el mensaje que yo quiero dar es que existiendo esos problemas, existiendo esos desafíos, la única manera de solventarlo y de, digamos, solucionarlo es con el diálogo y la colaboración y comunicación mutua entre las autoridades de la universidad, de la facultad y en este caso nuestro, de la red de salud. Creo que esa es la única manera de alinear las, los intereses y las oportunidades para todos. Ya. Doctor Sánchez, qué gusto verlo. Igualmente, doctor. Bueno, mira, yo tuve la misma experiencia tuya de tener la mirada de la Facultad de Medicina como director de la escuela, en el caso mío, y la de la universidad, y darme cuenta de que las sinergias son múltiples y las incomprensiones mayores. Más de alguna vez, y esto es anecdótico simplemente, algún decano alzó la voz para decir por qué a nosotros nos llamaban doctores. Entonces le dije a alguno de esos decanos que nos llamaban doctores del siglo XII, profesor, a ustedes desde ayer. Pero son tonterías, pero no importa, pero siempre había una pequeñita tensión, porque además nos llevamos la mitad de la plata a la universidad. Eh, la gente nos aprecia enormemente, nos llama doctor, y no somos doctores PhD como muchos de ellos, pero bueno, no importa. Pero quiero referirme a la positivo y la influencia que podría tener medicina en cuanto a modelo formativo. Porque si tú das cuenta, el modelo en cuanto a modelo formativo, la relación pregrado-posgrado es algo médico. Nuestra enseñanza de medicina de pregrado es enseñar lo que todo médico debiera saber. Cosa que en otras carreras, por ejemplo en ingeniería, se derivan hacia su especialidad que después no ocupan. Porque un ingeniero que se recibe como ingeniero eléctrico después termina siendo gerente de una sucursal de banco y viceversa. Entonces, todo muy raro desde ese punto de vista. La relación pregrado-posgrado que tenemos los psicólogos también es curiosa. Por lo tanto, esta relación pregrado-posgrado debiera existir en toda la universidad. Incluso ayudaría a cortar las carreras, como las carreras de Derecho, en que hacen unos exámenes de grado, en que les preguntan, dime una cosa, si a ti en el examen de grado te preguntaran de histología un detalle, te matan, po. Entonces, son todavía rarezas que se mantienen por tradición. A mí me parece que desde en cuanto a modelo formativo, tenemos ciertas carreras con las cuales coincidimos el modelo flequineriano perfectamente. Alguna de ellas claramente es derecho, donde
la formación básica está establecida historia del derecho, filosofía del derecho y todas las cosas. Y después vienen los derechos civiles, procesal, y etcétera. Y después tienen un mísero internado de un semestre, en el cual tienen que ir a ayudar en alguna parte, teniendo un sistema judicial que podría acoger por un tiempo más largo a personas de últimos años de derecho y que podrían recibirse como nos recibimos nosotros, demostrando que somos capaces de llegar a ser médicos generales. Y por último, quiero referirme a las carreras que son nada desde ese punto de vista. Ingeniería comercial, tal como me dijo un destacado vicerrector económico, tienen la siguiente posición. Me dijo él en forma enfática que la mejor formación práctica es el de tener gran conocimiento. Y mi hijo, por ejemplo, hizo su práctica de ingeniería comercial en el proyecto Áncora y no podía creer que había cosas como esta. Entonces, desde ese punto de vista, nuestros modelos formativos son modelos formativos que debieran permear más en el resto de toda la universidad. Eso es lo que quería decir. Y muy buena su conferencia, estimado amigo. Bueno, gracias, doctor Velasco. Eh, sí, yo creo que el modelo formativo de pregrado, posgrado, como usted dice, es muy extrapolable. Ahora, las universidades, la Universidad Católica está trabajando en eso, en la creación o el potenciamiento cada vez más de los magísteres, no solamente académicos, sino que también profesionales. Y en ese sentido, este llamado acortamiento de carrera, más bien llamarlo integración de las formaciones, en algunas carreras estamos enseñando nivel de posgrado en la misma carrera y entonces debiéramos de tener como los estándares internacionales de tener un primer ciclo de pregrado, un segundo ciclo de posgrado con habilitaciones profesionales intermedias. Y yo creo que lo que usted dice se puede lograr y tenemos bastante avanzado en el país como para lograrlo así. Distinto del tema del doctorado, distinto del tema de la formación científica, de la formación de investigadores profesionales independientes, pero en las habilitaciones profesionales creo que potenciar magísteres de muy buena calidad profesionales al término de la formación de pregrado puede ser un camino lo que usted menciona, pero le agradezco mucho el comentario. Buenos En días. primer lugar, agradecer a Ignacio y felicitar a Ignacio, porque el plantearse la proyección social intra y extra universidad de las facultades de medicina es un pensamiento tremendamente relevante e importante y del cual quizás no tenemos suficiente conciencia. En lo personal, quiero compartir que me siento una especie de testigo de la proyección social de la Facultad de Medicina. En primer lugar, por mi padre, que fue profesor en la Universidad de Chile y creador de la Facultad de Psiquiatría en la Universidad Católica, y lamentablemente falleció a los 48 años, de modo que en poco tiempo pudo hacer un aporte tremendamente importante. Eso me vincula a mí con la Universidad Católica, además de amistades y colegas, y que yo nunca he entendido esta tensión que hay entre Universidad Católica y Universidad de Chile. Está bien para el fútbol, pero no para lo académico. Y actualmente yo trabajo en la Universidad del Desarrollo. Fui profesor en la Universidad de Chile primero y cuando se armó la Facultad de Medicina en la Universidad del Desarrollo junto con la clínica alemana, tomé la difícil decisión, pero feliz decisión de haber partido y dejado la Universidad de Chile. Y
La experiencia personal del aporte yo la he vivido fundamentalmente entre Universidad de Chile y Hospital Calvo Maquena, donde el aporte de la investigación, Eduardo Bancalari, que lo veo ahí, ¿no es cierto?, compartió esto, eh, y la verdad es que esto es algo que se vive y se proyecta tremendamente, y creo que la Facultad de Medicina es la que más se vincula con la comunidad. En el caso de la Universidad del Desarrollo, con el Hospital Padre Hurtado, donde realmente la presencia de la universidad y la presencia de la academia en el Hospital Padre Hurtado es claramente notoria. Y creo que la proyección social de las facultades de medicina es enorme y debiéramos de alguna manera proyectar esto a otras facultades, como ustedes, algunos de ustedes lo ha mencionado, para que el vínculo con el desarrollo social de la universidad sea mucho mayor. Gracias. Gracias, doctor, por los aportes. Doctor Ollanarte. Sí. Gracias, doctor Sánchez, por esta magnífica presentación. Estoy abrumado con tantas informaciones, además tan positivas. Más que un comentario, quería hacer una pregunta y lo más breve posible. Si el tiempo volviera atrás, o imaginariamente usted fuera decano nuevamente, ¿qué estimularía en docencia, en investigación, asistencia, y sobre todo en la burocracia universitaria de acá? ¿Qué estimularía o qué corregiría? Y a la vez, como rector, en su interacción con la Facultad de Medicina, ¿qué innovaría, qué estimularía o qué corregiría en esta interacción? Parte ya lo he contestado esta pregunta, pero priorizando un poquito. Es una pregunta más personal, pero después me la respondo. Claro, una pregunta difícil, doctor, porque además porque tengo el decano allá atrás, entonces. eh, no, yo creo que, a ver, nosotros tuvimos una formación muy centrada en lo hospitalario. La enseñanza de la medicina que yo tuve en el pregrado fue entre el 79 y el 85. Y yo creo que hoy día, de manera muy apropiada, las facultades de medicina y nuestra facultad de medicina va hacia lo ambulatorio, hacia la enseñanza más en el territorio, en el terreno. Y yo creo que eso lo hemos favorecido y la facultad de medicina ha caminado hacia allá. Siempre uno queda con la sensación de cómo poder hacer más en investigación comunitaria, en investigación, ya lo decía el doctor Beca, con compromiso social, en investigación básica, porque para mí que un estudiante de medicina se forme en investigación es clave para su desarrollo futuro, independiente que vaya a ser un investigador o no. Y en ese sentido hay muchas iniciativas de eh, créditos de investigación en pregrado. La experiencia que nosotros tuvimos desde segundo, tercer año de medicina hasta egresar, en el caso mío con la doctora Carmen Lisboa en el laboratorio de enfermedades respiratorias, fue extremadamente marcadora, porque si bien es cierto, yo no me transformé en un investigador en el ámbito, pero mi mirada de las enfermedades respiratorias del niño, mi desarrollo como investigador clínico, tuvo las bases en el pregrado con la doctora Lisboa y su equipo. Entonces, yo favorecería cada vez más que los estudiantes de medicina tengan experiencias precoces de investigación en buenos grupos de investigación, porque eso les abre digamos, la mente, el abanico de posibilidades para el desarrollo futuro en su carrera y en su entrega. Y desde el punto de vista de la universidad hacia medicina, ya lo decía el doctor Velasco, que siempre está esta tensión de los recursos, etcétera. Bueno, lo que tenemos que saber es que para el desarrollo y la renovación
de equipamiento, de una serie de aspectos, una facultad de medicina requiere muchos recursos, pero quizás siempre el aspecto que más me quedó pendiente es cómo movilizar a la ciudadanía o a las personas que pueden aportar para que sepan que en cualquier país desarrollado, si no existe filantropía para poder desarrollar la medicina de futuro y la investigación, esos países quedan estancados en el nuevo conocimiento médico. Eh, ya lo decía en la conferencia, más del 50% de las donaciones en una universidad en un país desarrollado van hacia el desarrollo de la medicina, el desarrollo biomédico, y en nuestro país eso no está bastante estancado. Entonces, se necesita una socialización de la comunidad nacional, de decir, eh, esto lo necesitamos porque de otra manera nuestro país no va a poder ser líder en generación de nuevas vacunas, en generación de nuevos tratamientos, en la prevención en enfermedades crónicas, obesidad, tabaquismo, eh, hipertensión arterial. Nosotros tenemos la posibilidad de desarrollar nuevos tratamientos preventivos que pueden tener una proyección mundial, porque tenemos muy buenos médicos, tenemos muy buenos investigadores, tenemos muy buena ciencia. Los factores limitantes son los recursos. Y los recursos no solamente tienen que venir del Estado. Ojalá el Estado ponga cada vez más recursos, pero el sector privado, la ciudadanía, tiene que confiar en sus universidades y tiene que confiar en sus facultades de medicina. Creo que ese es un mensaje que durante muchos años lo di, no me ha resultado. Voy a tratar de seguirlo dando hasta que se pueda. Bueno, ¿cuán correcta es su visión, doctor Sánchez, de que, este comentario lo hemos hecho antes, en muchas partes del mundo las facultades de medicina tienen el apellido del filántropo que ha proporcionado los recursos? Hemos hecho este ejemplo, ¿verdad? Pritzker, la familia dueña de los Hyatt, el Pritzker los medicina en la Universidad de Chicago, o los Perelman en la Universidad de Pensilvania, universidades de primer nivel en que algún filántropo ha decidido que asociar su nombre a esa facultad de medicina y le cae como de cajón, de que yo me imagino que mucha gente tendría mucho interés en tener su apellido asociado a la Facultad de Medicina de la Universidad Católica, quizás de la Chile. Entonces uno dice, esto no ocurre acá. Desgraciadamente la cultura chilena está un poco lejos de una filantropía tan generosa como la que vemos en otras partes, lo que nos depriva de apoyo, de recursos, de que en otras partes del mundo son muy valiosos. Así que no podríamos estar más de acuerdo, que ahí hay una influencia que es cultural, que es nacional, no es solo de una universidad, es de básicamente todo el país. Doctora Pinto. Sánchez, muy buena la presentación y agradezco esa mirada a lo largo del tiempo de lo que han sido las universidades. Muy interesante, partiendo de los romanos. Muy bonito. Yo quiero recordar, sobre todo en relación al doctor Pablo Casanegra, siendo en la década del 60, siendo yo estudiante de la Universidad Católica, que hubo una decisión importante de promover un área que estaba poco desarrollada en Chile, que era la cirugía cardiovascular. Y en ese momento yo creo que la Universidad Católica tuvo una visión muy interesante de orientar todos sus recursos en el sentido del desarrollo de la medicina cardiovascular. Recuerdo, de hecho, que se construyó un piso adicional con este fin, y yo creo que eso es muy valioso, la renuncia de otro grupo para que se desarrollara un área donde la universidad demostrara una potencialidad enorme, y creo que se logró. Y ahí el doctor Casanegra tuvo mucho que hacer, así que yo creo que eso es un hecho que fue valioso en la historia de la Universidad Católica, porque dejó una huella larga y la formación de una gran cantidad de recursos humanos valiosos en ese sentido. Ahora, en relación al tema de la docencia a nivel de los hospitales, campos clínicos, me parece que es sumamente relevante que las facultades de medicina se preocupen claramente de estar apoyando esos docentes y esos tutores. No solo de manera esporádica, sino que permanente. Esos tutores sientan, y los docentes sientan que son verdaderamente importantes para la Facultad de Medicina y para la labor formativa que están desarrollando. Y por lo tanto, yo creo que eso es no solo tener algunos destacados en algunos lugares, sino que ojalá todos ellos fueran realmente modelos
frente a los alumnos que están en formación. Así que eso es una tarea que nosotros en el Comité de Educación Médica, la academia, lo hemos discutido profusamente y de hecho hay publicaciones en ese sentido ya de documentos generados sobre el tema de la tutoría y la formación de los tutores a lo largo del tiempo y de manera permanente. Así que eso yo pienso que debería ser una norma a nivel de esta relación virtuosa entre facultades de medicina y el campus clínico, que son hospitales de la red pública. Gracias, doctora. Le encuentro toda la razón. Hay distintas iniciativas que muchas universidades han tomado, la nuestra también, en los campos clínicos asociados, las áreas docentes, los módulos docentes, el tratar de hacer, digamos, un área en donde los docentes que están trabajando ahí se sientan en conjunto, etcétera. Pero nada sustituye la presencia de las autoridades de la propia facultad, de la universidad en esos ámbitos. Y cuando uno está ahí con ellos y ve que hay estudiantes de tercero, cuarto, quinto año que hacen su vida de pregrado en esos campos clínicos, uno dice, bueno, si estos estudiantes tienen más del 50% de su rotación en estos campos clínicos, es muy importante que los mejores profesores estén también presentes ahí. Así que gracias. Doctor Armas. El doctor Dañino también. Doctora. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Es muy entretenido. Yo quería buscar cuando nació la escuela, la Universidad de Chile incorporó una escuela de medicina que estaba caminando. No la creó la Universidad de Chile. Y estaba caminando en el mundo sanitario. Mala, que quiero, pero estaba caminando. Y con el tiempo vino la reforma de la Rectora Alexandre, que no la mencionaba del centro superior, y yo creo que fue muy capital. Sacó a la Universidad de Chile a los profesores y los puso en los hospitales públicos. Los puso con secretaria, con grado, con de todo. No sé cuándo se hizo una reforma que para elegir a los jefes de clínica o a los jefes de servicio en los hospitales públicos, se elegían a los profesores titulares de la universidad. La fusión del público con el mundo de los públicos sanitarios con el mundo universitario era fantástica. Se creó el Servicio Nacional de Salud. Perdón. La Universidad de Chile creó el Servicio Nacional de Salud. Fueron profesores de la Universidad de Chile y ese Servicio Nacional de Salud tenía una marca universitaria tremenda. En el Consejo Nacional de Servicios de Salud habían 2 profesores de la universidad. El decano de la Universidad de Chile y un profesor que elegía la Facultad de Medicina. Y vean después las reformas que salieron del servicio de salud, la medicina general de zona, las becas primarias, las becas secundarias, eran programas del Ministerio de Salud junto con la Universidad de Chile. Esa relación se ha ido perdiendo pero mucho. ¿Cómo es posible que no se haya podido tener un CONDAS funcionando cuando el CONDAS funcionaba muy bien y lo apagaron de la noche a la mañana? Y los problemas de la universidad que se generaban dentro del mundo sanitario se veían en el CONDAS. Se ha hablado tanto que el CONDAS hay que echarlo a andar de nuevo, pero nadie va a echarlo a andar de nuevo. ¿Cómo es posible de que el Ministerio de Salud, que tiene un presupuesto gigantesco, no pueda destinar una cantidad de dinero mínima para investigación?
para el mejor aprovechamiento de lo que hace el propio ministerio. La investigación corre independiente del mundo universitario que del mundo asistencial. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo inmenso por juntar porque se potenciarían como se potenciaron durante muchos años. Eso era. Gracias, doctor. No, yo creo que el doctor Armas toca temas que hay que ver con la autoridad de salud, hay que ver con la autoridad de Sofamech, hay que ver con los distintos decanos de la Facultad de Medicina y gracias por el recuerdo de toda esta trayectoria de sinergia entre las instituciones. El doctor Dañino, telemático. Jorge. Ignacio, muchas gracias. Tanto tiempo. Hola, doctor. Muy interesante tu conferencia y con aspectos centrales. Y específicamente el que quisiera destacar aquí, y es algo que ya tocó la doctora Pinto y el doctor Armas, porque es un tema que en el Comité de Educación Médica de esta academia hemos venido reflexionando desde hace mucho tiempo. Y es el tema de los campos clínicos. Sin duda alguna que el meollo de la educación médica, lo más importante, se desarrolla al interior de los campos clínicos. Y la calidad de la educación médica va a depender de la calidad o del nivel de desarrollo de esos campos clínicos, donde exista una verdadera simbiosis. Hemos dado en llamar académico asistencial en vez de docente asistencial, porque tiene que incluir investigación, docencia y la asistencia en el orden que se quiera poner, dependiendo de la mirada si es asistencial o es educacional. Y en Chile, bien lo dijo el doctor Armas y la doctora Pinto, tenemos una larga tradición de convenios docentes asistenciales, simbiosis docente asistencial o académico asistencial muy robusta. Pero el crecimiento enorme de escuelas de medicina y sobre todo de matrículas ha desdibujado completamente esa realidad. En este momento, la matrícula de primer año, la oferta de matrícula, los cupos, son más de 3.000 al año. Y en un cálculo muy simple, en mi opinión, apenas un tercio de esa matrícula va a desarrollar su carrera, su educación médica en campos clínicos robustos. Y eso yo creo que es un tema de preocupación enorme del país y que tiene que ser enfrentado, como bien se ha dicho aquí, por todas las autoridades. Eso. Gracias, doctor. Mucho gusto de saludarlo y decirle que dentro de la universidad, en muchas facultades, no se comprende muy bien esto de la docencia tutorial de 4 o 6 estudiantes. Hay que hacerlo entender, hay que insistirlo en que la docencia tutorial no es masiva, en que cuando se forma un nuevo programa de posgrado de especialidad médica y que los cupos son 3, nunca falta el decano que dice, pero ¿cómo 3? No pueden ser 30. No, son 3, porque los campos clínicos dan para formar a 3. Entonces, hay un tema de cultura que nosotros tenemos que seguir insistiendo en que cómo hacemos la docencia. Y cuando usted dice que 2/3 de estudiantes no van a tener la exposición que requieren, lo más probable es que sea así, y es porque a lo mejor los grupos van a ser de 12 o de quizás cuántos estudiantes de pregrado para ver algunos enfermos. Entonces, eso es responsabilidad, creo, nuestra de poder seguir insistiendo en cómo es la verdadera formación médica de calidad.
y es una formación costosa y una formación tutorial y una formación cercana y esa es la única manera de tener eh, estudiantes de buena calidad. Gracias, doctor Sánchez. Excelente presentación. Vemos el rol que ha jugado la Facultad de Medicina de la Universidad Católica y es claro que la Facultad de Medicina de la Universidad Católica es un gran impulsor de la universidad misma y es la que comanda, yo creo que gran parte del excelente nivel académico que tiene la Universidad, la Facultad de la Universidad Católica en general. Y este empuje que da a la Facultad de Medicina a la universidad, que la universidad de otras facultades, yo, diría, si muy bien presentado a usted, yo me pregunto, el compromiso de las facultades de medicina, si bien es con su universidad, es con el país. Nosotros tenemos que formar médicos que sirvan las necesidades del país y eso tenemos que preguntarnos si los estamos haciendo bien. Y ahí me gustaría saber qué opina usted del producto final de la Facultad de Medicina respecto a las necesidades del país. No hemos mencionado el tema de la disminución de los años de formación de pregrado 6 para establecer una especie de ciclo de pregrado y un ciclo de posgrado, que no sé si lo ven como para todos los graduados o no, porque eso ya implicaría que un médico entra a trabajar 10 años después, a los 28 años, que es una carrera más larga, y teniendo presente las necesidades que se tiene de la atención primaria en general. Si el 80% de la consulta de salud del país se resuelve con el centro de medicina básica. En ese sentido, yo quisiera saber cómo lo ve usted para la Universidad Católica, como si tienen registro del graduado de la Universidad, de la Facultad de Medicina, ¿qué hace? ¿Se va inmediatamente a la especialización? Sueño de mucho estudiante. O si entra al campo de la salud pública y, digamos, y juega un rol en la satisfacción de las necesidades del país. Yo, en la Universidad de Chile, yo creo que no se hace tan bien en esa área. Quisiera saber la opinión respecto al producto final Sí. de la Universidad Católica. Sí, gracias, doctor. Yo doy la realidad nuestra y también la realidad de varias universidades, de varias facultades de medicina de regiones en las cuales yo he estado involucrado, me han permitido aportar o colaborar en Tarapacá, en Temuco, en Magallanes, que son universidades que recientemente han iniciado facultades de medicina. La realidad nuestra es que más del 90% de nuestros egresados van a una especialidad muy prontamente, al egreso o un año después del egreso. 95% de nuestros egresados van a una especialidad. Y eso ha hecho que este acortamiento de carrera, esta integración y también el fortalecimiento de la escuela de posgrado de nuestra universidad. Ya lo decía antes, más de 2/3 de los egresados del posgrado van a distintas partes del país por compromisos del ministerio con distintas regiones, etcétera. Así que ahí la facultad entrega su aporte en el pregrado y entrega su aporte en el posgrado en la formación de especialistas que el país necesita. Ahora, esto no es para todas las escuelas de medicina del país, por supuesto. En Tarapacá, en Magallanes, hay un porcentaje muy importante que queda en la región, haciendo medicina de atención primaria durante algunos años, después a lo mejor tienen posibilidades de especialización, pero son escuelas de medicina que están aportando a sus propias comunidades de la región, con estudiantes en su gran mayoría también provenientes de la región. Entonces yo creo que es importante saber que las experiencias de una institución no son extrapolables a todo el país y que en esta pluralidad de escuelas de medicina hay algunas que se orientan hacia un tipo de formación médica y otras hacia otro tipo de formación, lo que no implica que no puedan haber cruces. La Universidad Católica de Temuco ya está en su tercer año en la Escuela de Medicina y está muy orientada a poder entregarle a la Araucanía, en los territorios más rurales, muy buenos egresados en medicina de atención primaria. Y en ese sentido, entonces creo que la labor de la Universidad de Chile, de nuestra universidad, de universidades con más trayectoria,
es apoyar esas escuelas de medicina más jóvenes en términos académicos, en términos curriculares, en términos de la proyección que puedan tener esos egresados. Bueno, le agradecemos al doctor Sánchez su brillante conferencia que realmente se inserta pero absolutamente dentro de la misión de lo que es esta academia, que es ser la conciencia reflexiva de la medicina chilena. Entonces, básicamente, todos estos comentarios que usted nos ha presentado ilustran en forma clarísima los desafíos, los problemas que tenemos que ir encarando, y por eso le agradecemos muy sinceramente su presentación en el día de hoy y lo felicitamos por su muy buena presentación.